es un gusto como siempre poder saludarles. Gracias por estar una vez más aquí entre todos. Hoy vamos a estar hablando de un tema que seguramente va a causar polémica. Es relacionado con la creación de una Secretaría de Estado. ¿Sabe usted para qué? Para el tiempo libre en México. ¿Qué le parece? ¿Le suena bien la idea? Quédese con nosotros y entérese de qué se trata. Y bueno, les quiero presentar aquí en el estudio al autor de la propuesta y le agradezco mucho, como siempre, el que pueda estar con nosotros, a Edgar Ulises Portillo Figueroa. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá una vez más. Un placer nuevamente. Bienvenido, estar con ustedes. muchísimas gracias. Por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes aquí. Oye, en el me estudio. suena un tema realmente polémico que va a poner el dedo en la llaga, porque pues muchas personas pensamos que hay necesidades muy importantes en este país como el empleo, ¿no? Si tienes tiempo libre, pues es porque no tienes trabajo, me dicen muchos. Hace rato estamos haciendo algunas fórmulas, estamos platicando de la Secretaría antes de platicar contigo. Y bueno, aquí el asunto es, si hay tiempo libre, pues sí, pero es para buscar trabajo, porque mucha gente está desempleada. ¿De qué se trata esto de una Secretaría pues, de Estado para el tiempo libre en nuestro país? Bien, pues antes que nada, saludar a tu auditorio y comentarte que es una propuesta bastante interesante y lo dividiría en dos partes. La Secretaría de Estado para el tiempo libre lo que trata no es de controlar o administrar el tiempo libre de las personas, porque esa es una cuestión propia de la libertad. De lo que trata es básicamente de crear una secretaría que pueda, en cierto sentido, manejar la materia de turismo social, de recreación, de educación no formal, en una sola Secretaría de Estado y de deporte. Que las políticas públicas que emite el Estado no estén dispersas y que estén en una sola Secretaría de Estado. Porque eso ya lo tenemos todo, ¿no? Tenemos actividades en el DIF, tenemos actividades en el IMSS, tenemos actividades en el ISSSTE, tenemos actividades en el Instituto de la Juventud, tenemos actividades por todos lados que administran justamente el tiempo libre o que dan opción a los jóvenes o a los adultos para aprovechar el tiempo libre. Sí, y pero ¿cuál es la diferencia? Yo te diría que la gran diferencia es que esos esfuerzos están completamente dispersos y necesitan ser, digamos, enfocados desde una sola política integral en materia de tiempo libre en México que permita concentrar los esfuerzos. Y lo otro que te comentaría, Lupita, que me llama mucho la atención es esta parte también que ha tenido mucho interés, es decir, esto genera aceptación o no en la gente, que es algo muy interesante. El libro tiene un mes que salió, Lupita, y la respuesta que te puedo decir en un mes, que la gente encargada que me hizo mi pauta de medios ha provocado 2 entrevistas, 6 de televisión, 5 de radio y 2 periódicos. Y ya tengo grabadas 2 para el tiempo que viene. Quiere decir que la propuesta está generando... El tema sí es importante. Es importante. De hecho, tú me platicabas en alguna ocasión que antes de que retomáramos el tema del libro, me decías, bueno, la propuesta en México de hecho está planteada por Carlos Slim. Así es. Qué bueno que me haces esa pregunta porque quizá también ha sido parte del éxito, ¿no? La propuesta. En meses pasados en el Cono Sur, en una reunión donde se reunió con presidentes y los empresarios más importantes del mundo, el ingeniero Carlos Slim hizo la propuesta de reducir de 5 a 3 días la jornada laboral. Entonces eso provocó un interés tremendo, ¿no? Porque dicho por el hombre más rico del mundo, uno de los 2 hombres ricos del mundo, entre el intercambio entre Bill Gates y él. Según Forbes. Según Forbes, provocó esa propuesta. Después viene... Pero todo el mundo dice, bueno, es que este hombre tiene dinero, por eso está pensando en el tiempo libre. Pero no, tiene un trasfondo. Tiene un trasfondo. Social, además. Social, además. Entonces, ahí es donde entra este libro de hacer una Secretaría de Estado para el tiempo libre en México, que genera una gran aceptación, porque lo que debo de comentarles es esta parte que el libro fue... el origen del libro fue cuando yo estaba haciendo mi tesis de doctorado. Entonces esta propuesta tiene 10 años trabajada, este libro es producto de 10 años de trabajo, es decir, viene muy bien hecho. O sea, no fue de un día para otro. No. O sea, el interesante de esto es que el ingeniero Carlos Slim lo viene tratando hace unos meses, pero tu servidor tiene 10 años que hizo esa propuesta previendo en prospectiva que esto iba a suceder. ¿Cómo nace el libro? ¿Qué fue lo que leíste o lo que revisaste que dijiste, tenemos la necesidad de una Secretaría para el tiempo libre? La cuestión de prospectiva y futuro. Me di cuenta que el concepto de trabajo se estaba diluyendo, que estaban sucediendo muchas cosas en el mundo y que tarde o temprano nos iba a alcanzar, que el trabajo había dejado de ser, digamos, lo que definía tu identidad, ¿no? Es decir, Lupita Juárez, conductora
eso era lo que parecía que definía tu identidad, ¿no? Pero en realidad hoy en día, a lo mejor si a ti te gusta correr, hacer ejercicio o tienes algún hobby en especial, lo que define más tu personalidad hoy en día no es tu trabajo, sino tu tiempo libre. Viendo lo que estaba sucediendo en el mundo, también un autor muy importante que se llama Ronald Inglehart, un inglés que hablaba de sus valores postmaterialistas, se dieron cuenta, sobre todo en Europa, que esta idea, por ejemplo, de acumulación de bienes, que según tú estás trabajando, pero era para acumulación de bienes, lo único que estaba haciendo era golpeándolos como sociedad, los estaba deshaciendo. Es decir, si tú te quedabas a trabajar más horas extras para ganar más dinero, para tener una televisión de plasma de 68 pulgadas, que era la última novedad, no te producía una felicidad en comparación que si ese tiempo lo pasabas a lo mejor con tu esposo y tus hijos, claro, en términos de calidad de vida. Dicen que una compra te produce satisfacción durante 30 segundos, ¿no? Así es, y hay un estudio que dice que no hay ningún aspecto material que te dure más de 2 años. O sea, lo que tú quieras, un coche, un avión, a los 2 años te aburrió. Entonces, cuando viene este cambio, viene esta idea de la Secretaría de Estado para el Tiempo Libre en México. Y debo de comentarte ahorita que lo comentas, Lupita, en esta idea de lo de Carlos Slim, que fui a visitar ya a las oficinas de Grupo Carso, sí, en Ciudad de México, que hay una que se llama Plaza Carso, y con la gente de Fundación Telmex platiqué, el libro ya lo tienen en sus manos, y bueno, pues evidentemente solicité ya con ellos una reunión con el ingeniero Carlos Slim, en la cual estamos a espera de que se pueda dialogar unos minutos de 2 hombres con 2 propuestas distintas, claro, ¿no? Él propone reducción de jornada laboral, yo propongo una Secretaría de Estado para el Tiempo Libre y platicar en qué cosas coincidimos y qué podemos hacer por el país, cada uno desde su trinchera. ¿Cómo se define el tiempo libre? El tiempo libre, ese es un aspecto muy importante. El primer capítulo lo dice. El tiempo libre es todo el tiempo aquel que te queda después del trabajo y que lo utilizas tú en el sentido de que después de que tú cubres tus necesidades de trabajo para las cuestiones de vestido, alimentación, techo y necesidades fisiológicas, lo que resta es tomado como tiempo libre. De ahí que empezando desde el concepto es cuando tú te preguntas si existe o no tiempo libre y en qué se puede utilizar. Claro. Y te das cuenta que sí, que existe bastante tiempo libre, pero tú lo sobreentiendes de otra manera. Algunas de las personas que nos están escuchando en este momento han de decir, oye, tiempo libre no me queda más que para irme en el camión 2 horas de regreso a mi casa y de vuelta y pierdo 4 horas, no me queda tiempo libre. Sí, es exactamente, lo que se debe hacer es esa reconfiguración de ese sistema, ¿no? Te puedo decir que el 90% de las entrevistas que yo he realizado, Lupita, han sido en mi tiempo libre, nunca en espacio de trabajo. Sí. La gente en el momento que nos haga favor de ver este programa, lo va a estar haciendo en su tiempo libre. Es decir, hay una falta de conceptualización de lo que entendemos por trabajo y tiempo libre. La pregunta es, ¿qué tanto trabajas en realidad para acumulación de bienes materiales y qué tanto podrías dejar de hacer ciertas cosas para hacer actividades propias del tiempo libre? O sea, aunque en este país es un tema cultural también, ¿no? Esto del tiempo libre, y es un tema de necesidad. ¿Cuánto trabaja la gente? Pues lo necesario para poder sobrevivir, para alimentarse, para, como tú decías, las necesidades más importantes, para pagar la renta, sí, la luz, el agua, en fin. No se trabajan jornadas de sol a sol porque a lo mejor alguien sea muy ambicioso y quiera tener un yate y un avión, sino porque pues quiere sacar adelante a los hijos, a la familia, darles educación. Te voy a responder con una pregunta que es como muy directa y yo creo que va a resolver un poco tu duda y la duda de tu auditorio. Hace poco vino un gran amigo mío que es el doctor Lawrence Whitehead de la Universidad de Oxford, que era el director del Centro de Estudios sobre México de la Universidad de Oxford, que es amigo mío, muy amigo mío. Y le comentaba esta pregunta que tú me estabas haciendo, ¿no? Mira, yo tengo esta idea de la Secretaría de Estado para el Tiempo Libre, pero creo que va a haber muchas posiciones como la que tú muestras ahorita, Lupita. Y él me decía algo que me llamó mucho la atención y que fortalece aún más mi propuesta, ¿no? Viniendo de alguien como el doctor Lawrence Whitehead, ¿no? Me decía, mira, Edgar, hay que ser muy realistas en esta situación. Y que yo creo que con la población tiene que ser uno muy abierto y muy realista con lo que está sucediendo. Muy difícilmente en términos más allá de promesas de campañas políticas, la población en general en algunas naciones puede cambiar de una clase social a otra. Es decir, no va a cambiar su situación económica en una generación. Entonces, lo que sí puedes hacer es mejorar su nivel de vida. Y una Secretaría de Estado para el Tiempo Libre las ayudaría muchísimo, porque no vas a poder cambiar su estrato social, claro, pero sí mejorar el tiempo en el que vive. Entonces, eso es mucho más realista. Y me daba algunos ejemplos. Mira, por darte un ejemplo rápido, en términos de... tienes tú un tren, digamos, de 12 vagones que está echado a perder ahí. Está parado. Está parado. En muchas partes, digamos, lo reconfiguran y lo han puesto, digamos, espacios, digamos, donde la gente puede hacer actividades recreativas. O sea, es decir, el punto central de lo que quiero decir es que estamos en el siglo XXI y en el siglo XXI, si no reconfiguramos las ideas, vamos a ser presas de situaciones mucho más complejas que las que el país está viviendo en estos momentos. Y lo que trata de hacer esta Secretaría de Estado para el Tiempo Libre es eso, también fungir como un regulador social que permita que la gente salga también de esa vía de presión
y regule un poco más también estos estados de ánimo y de frustración que tienen. O sea, lo que tenemos ahorita no está sirviendo de nada. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, el tema de la recreación de los jóvenes, el deporte, a lo mejor las bibliotecas, en fin, todas estas opciones que tenemos para los muchachos. Sí. ¿Esto no está sirviendo? Sí, claro que está sirviendo, pero es un esfuerzo hecho, digamos, en desconjunto. Necesitamos juntar los esfuerzos. Así es. O sea, está aislado y aislado no sirve para nada. Hay que conjuntarlo y mostrarlo. Y además ver que esto sirve para cuestiones de reducción de los niveles de seguridad pública, ¿no? O sea, esto sirve para que la delincuencia, estos muchachos, por ejemplo, que no estudian ni trabajan, tienes que hacer algo con ellos, definitivamente. Claro. Porque si no los tienes ocupados en alguna actividad, se te van a la delincuencia. Y estas políticas públicas precisamente pretenden eso. Una de las partes, ¿cuál es? La educación no formal. En la educación no formal, educación continua, puedes hacer muchísimas cosas en cuanto a la regeneración porque ataca a niños, jóvenes, adolescentes. Bueno, ahorita nos sigues platicando del tema, si te parece bien. Nosotros hacemos una pausa, pero no se vaya. ¿Está convencido? Ya lo convenció el doctor sobre esta secretaría que se necesita en nuestro país. Regresamos. El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 18 años de vida institucional y seguirá trabajando con el apoyo de la ciudadanía mexiquense. Una vez más, inicia un proceso electoral para elegir diputados locales y ayuntamientos el 7 de junio de 2015. En el IEM seguimos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Estamos de regreso y qué bueno que continúa usted aquí con nosotros entre todos. Veo la portada de tu libro y pues me parece sensacional porque hay un montón de actividades culturales y están unos chavos haciendo fútbol y otros surf y se ve realmente pues muy bonito. La verdad de las cosas es que... Y arriba el gobierno, siglo XXI. Así es, pareciera algo como utopía para nosotros los mexicanos. Sí. Pero Edgar, tú decías algo muy importante, el que hubiera una relación entre todas los esfuerzos que se están haciendo, eso nos transformaría y de hecho le daría a los jóvenes una posición totalmente distinta, los sacaría incluso de problemas de drogas, de problemas muy graves que tenemos en nuestro país. Así es. Lupita, esto es muy interesante precisamente por eso. Algunas gentes que trabajan en el área de seguridad pública, tanto a nivel federal como a nivel estatal, se han acercado a mí porque ellos dicen que el gran problema que tienen es ese, que de repente cuando tú tienes un joven que no estudia ni trabaja, entonces se va a la parte de delincuencia. Entonces, hemos llegado a un momento de perspectiva del siglo XXI donde si no entendemos esta nueva configuración, entonces no vamos a saber cómo cogobernar. Y es precisamente que esta Secretaría de Estado para el Tiempo Libre pretende ayudar no solamente a este grupo de jóvenes, sino al grupo de niños y a la gente de la tercera edad. Es todo un tratamiento, así es. Nosotros vemos en Europa, por ejemplo, que la gente tiene otro ritmo de vida, otro nivel de vida. Salen de su trabajo y se van en las bicicletas porque hay lugares para hacer este tipo de actividades sin riesgo alguno, que se van a jugar, que se van a caminar. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo lo piensas o cómo piensa aterrizarse una secretaría en nuestro país con las condiciones que tenemos en nuestro país? Mira, hay una cosa muy interesante que debo decirte y aquí entra mucho también dentro de la temática del programa Entre Todos que trata mira, hay 2 países o 3 que te podría decir
que no difieren mucho de México, en economía ni en nada. O sea, si tú preguntas por España, Portugal y Grecia, que han tenido broncas también muy graves. De desempleo España, bueno, con 6% de desempleo. Y no sin embargo te puedo decir, por ejemplo, que la política y plataforma política del Partido Socialista Obrero Español define perfectamente ese espacio para el tiempo libre, ¿no? Lo tiene contemplado. La parte de cultura, incluyendo la parte de cultura política en la cual tú en ese tiempo libre educas cívicamente y provocas que los ciudadanos tengan una cultura política que es la que finalmente te va a ordenar. Es decir, México mucho de lo que sufre es por falta de cultura. Y en esa parte de cultura también viene la parte de cultura política. Ahora, algo muy interesante que tiene que ver con el programa. En el estudio, en el capítulo 5 del libro, yo hice un estudio desde República Checa hasta la parte de España, recorriendo todos los tipos de partidos que te puedas imaginar, de centro, de izquierda, de derecha, y en el libro vienen cómo es que ellos se ayudaron, digamos, con el tiempo libre para reducir cuestiones de seguridad pública e índices de delincuencia, cómo se ayudaron para formar ciudadanos con un nivel, digamos, de amor a la patria, de participación política. Y entonces eso vemos en el Partido Socialista Obrero Español, pero vemos el otro lado completamente distinto con Forza Italia, ¿no? Que en ese momento estaba Berlusconi, cómo lo hizo también el Partido Socialista francés, el SPD, que es el Partido Socialdemócrata, que hoy es el día el equivalente al PRI. Cómo los partidos políticos se ocuparon de esto, de materia de tiempo libre, de diversas formas, hicieron reducir los índices de delincuencia en los jóvenes, los hicieron mucho más participativos e incluyeron y tienen una sociedad hoy en día mejor. Bueno, aquí los partidos políticos están más preocupados en ganar las próximas elecciones, ¿no? Así es. ¿Dónde queda este asunto del tiempo libre para los partidos políticos aquí en nuestro país? A mí lo que me parece más bien que no se han dado cuenta, por lo menos desde mi humilde opinión, de lo importante que es esto y la temática que genera. Por eso es un mercado, en cierto sentido, que no han permitido, digamos, tener en cuenta, y en cierto provecho, si tú lo quieres ver así, ni siquiera han sabido hacer, desde mi perspectiva, mercadotecnia política con eso, y que esa mercadotecnia política acabara ayudando a la ciudadanía directamente. Un asunto que me atrevo a platicar contigo por la confianza que te tengo, Lupita, aquí en el auditorio, y porque cuando tú me entrevistas, la verdad es que me sienta muy bien, me siento como tomando un café en casa y eso se refleja en el auditorio. Ojalá que nuestros amigos también lo sientan así. Ojalá que sí. Regresando de la FIL de Guadalajara, leía una... ¿Que presentaste apenas? Sí, presenté mi libro en la FIL de Guadalajara y ahora voy a presentarlo en la FIL de Minería, en el aula magna de Minería. Ah, muy bien. El 21 de febrero a las 11 horas. Que espero pueda llenar un espacio tan grande como es el Salón de Actos. Ahí está la invitación. Está la invitación. Hay un asunto que... Te voy a decir cuál es el peligro de esto que comentabas tú de los partidos políticos y que viene mucho a la temática. Saliendo de la FIL, había una entrevista en una revista que se llama Filias. Sí. Que le hicieron a Arturo Pérez Reverte. Ajá, al escritor español, para nuestros amigos que tengan referencia. Él es el escritor de La Reina del Sur. Que es su obra maestra, ¿no? Y muy conocida en México. Más conocida. Y él llamaba mucho la atención, vas a ver cómo lo digo, y me llamó mucho la atención cuando leí la entrevista porque decía, yo ya veía venir lo que iba a pasar en México. Yo 10 años antes veía venir lo que iba a pasar en México, ¿no? Y describe en la entrevista lo que desafortunadamente en estos momentos en México se está viviendo. La situación de violencia, ¿no? Así que ha crecido muchísimo y además muchísimo. la crueldad con que se ha Así es. Bueno, yo hago esa analogía con esto. Yo este estudio lo empecé a hacer hace 10 años cuando realizaba mis estudios de doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. Es un estudio de 10 años. Esa perspectiva que yo vi me parece análoga a eso. Es decir, yo lo que veo en México es que si no se ataca esta cuestión de niños, juventud, personas de tercera edad, o sea, la pirámide invertida que ahora se viene con tener más gente grande que joven. Personas que no estudian ni trabajan. Mediante una política integral en esta materia, las consecuencias de no atender esto a tiempo, el futuro va a ser un futuro muy complicado para México si no atiende esta política social que tiene que ver directamente con la calidad de vida de sus ciudadanos, que a lo mejor no con su incremento en su nivel económico, que son dos cosas distintas. ¿Cuáles serían las características de una Secretaría de Estado para el tiempo libre? Bueno, la Secretaría de Estado para el tiempo libre prácticamente, evidentemente, tendría un secretario de Estado y tendría una subdivisión, digamos, como de 3 o 4 subsecretarías. Una que sería, digamos, y viene planteado en el libro, que sería, digamos, la Secretaría que se encarga de turismo social, la de educación no formal o educación continua, la de recreación y la de deporte, ¿no? Y vendrían una serie de lineamientos donde, bueno, evidentemente podríamos encontrar ya varias subdivisiones de lo que es un organigrama que fortalecieran ante todos, digamos, esta idea de que además también, debo de decirte, cuando he ido a las entrevistas de televisión, radio y periódicos, ha generado mucho interés porque
y discúlpame que te lo diga, pero yo creo que es un programa como muy, muy abierto y no sé, me siento muy en confianza. Muchos de los conductores de televisión, radio, prensa, me dicen, oye, créeme que qué agradable también es venir a tratar un tema como estos, porque el asunto de violencia, el tema de Ayotzinapa que se ha venido, es muy, muy complicado, ¿no? La idea de moral también de un país es muy, muy importante. Y hoy en día la moral... Necesitamos caminos, ¿no? Necesitamos saber de qué manera podemos romper este círculo vicioso y de qué manera se pueden presentar pues las salidas a lo que estamos viviendo. Y cambiar ese estado de ánimo, que retomando lo de Pérez Reverte decía en su entrevista, decía, el problema en México es que México está esperando el momento para sacar esta cuestión en cierto sentido de revanchismo y de enojo, ¿no? Y era cuestión de en cualquier momento... O sea, la gota que derramara el vaso. Iba a suceder, porque venía. Entonces yo lo veo así. Esto, por eso mi portada en el libro dice siglo XXI, tiene digamos, el atril presidencial y no hay nadie atrás. Y no hay nadie. Y no hay nadie atrás, en el sentido, no del presidente, de que no exista un gobierno, no, sino en el sentido de que estamos en el siglo XXI, necesitamos una nueva forma completamente de hacer política y de entender completamente la forma en que un país de más de 100 millones de habitantes debe de ser gobernado. Hace un momento hablabas de una situación que me llamaba la atención. Decías, no podemos cambiar la realidad de las personas. Si alguien es pobre, pues es pobre, y si alguien va medio saliendo, clase media, media baja, media alta, en fin, eso no lo podemos cambiar de la noche a la mañana. Pero lo que sí podemos cambiar es la manera como se vive. Así es, así es. Y el punto era lo que te decía, porque yo también tenía esa duda cuando realicé mi estudio. Entonces es lo que te comento, cuando hablo con el doctor Whitehead de la Universidad de Oxford, él me dice, mira, siendo muy honesto, tu propuesta es valiosa, porque como tú bien sabes, en otra ocasión vine a presentar mi libro anterior, Institucionalización del Referéndum en México, y Lourdes Whitehead me decía, esta propuesta tuya es muchísimo más importante que lo que propusiste anteriormente. Y lo otro no deja de ser importante, pero esto es importante precisamente por eso. ¿Por lo novedoso? No, porque decía, tú no vas a poder cambiar la situación social de una persona, o sea, no la vas a poder cambiar, digamos, si es de clase pobre inmediatamente a clase media. Hay quien, siendo muy honestos, no lo podrá hacer. Lo que sí puedes hacer es, mediante una propuesta como la tuya, cambiar su nivel de vida. ¿Cómo? Y te voy a dar 3 ejemplos básicos. Uno, si tú en el tiempo libre fomentas la cultura política, porque además algo muy interesante, fíjate, Lupita, y te lo comento a tu auditorio, ¿en qué momento es cuando tú vas a emitir el voto cuando son las elecciones intermedias o las presidenciales? ¿En un día de trabajo? No. Te lo hacen hacer en tu tiempo libre. Claro. Y mucha gente no va a votar precisamente porque prefiere hacer otras actividades que ir a votar. Entonces, en ese tiempo es cuando a lo mejor tú estás propiciando el abstencionismo. No sé si me explico, o sea, la coyuntura es muy complicada. Entonces, en esa dinámica es que el tiempo libre juega un papel fundamental, en donde a lo mejor no lo cambias de clase social, pero sí haces que él tenga más cultura política, que tenga más cultura cívica, y que en cierto momento pueda hacer actividades culturales, deportivas, recreativas. ¿Para qué sirve la cultura política y para qué sirve la cultura cívica cuando alguien es pobre? Precisamente para tratar tú no lo puedes hacer, digamos, en una sola generación, pero ¿de qué te sirve eso? Pues finalmente de entender una nueva situación y tú entender en cierto sentido cómo vivir mejor tu vida. Es lo que te quiero dar a entender. Si a mí, por ejemplo, te puedo decir, a mí que me ha servido la cultura política y la cultura cívica, que si tú me das a escoger entre tener una televisión de plasma de 80 pulgadas a pasar el tiempo con mi esposa, pues lo pasaría con mi esposa. ¿Por qué? Sí, porque lo otro es una cuestión material, pero no lo hemos entendido. ¿Cómo puedes entender eso? Con educación. Si no tienes cultura política, cultura cívica, educación, no alcanzas a percibir lo importante que es, por ejemplo, tener una plática tan agradable como la que estoy teniendo contigo, y que ojalá para tu auditorio sea igual, que yo hubiera decidido de repente, no, me quedo haciendo una asesoría política una consultoría política para un grupo, y haciendo cuestiones materiales y de dinero que finalmente me van a provocar un problema en mi casa, tengo menos comunicación con mi esposa. Es una nueva forma de pensar, como decía Englenhart, ¿no? Es esta idea de que a ellos ya les fracasó, ¿no? O sea, esta idea de los valores materialistas, a ellos ya les fracasó. Sí. Entonces ahora vienen de reversa, precisamente, Lupita, dándose cuenta qué es lo que es realmente importante en la vida. Y es una pregunta inclusive filosófica. Y uno de los grandes problemas que veo en México, desde mi perspectiva, es que inclusive los partidos políticos ya no tienen ideología. Ya no sabes cuál es centro, izquierda, derecha. Y se ha perdido. Y es muy importante retomar la esencia, lo básico, los clásicos. Sin eso vamos a navegar como veletas. Si no regresamos a lo esencial, tenemos un futuro bastante complicado, Lupita. Regresamos en un momento más, si nos permites. Vamos a una pausa y enseguida estamos con usted aquí Entre Todos.
El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 18 años de vida institucional y seguirá trabajando con el apoyo de la ciudadanía mexiquense. Una vez más, inicia un proceso electoral para elegir diputados locales y ayuntamientos el 7 de junio de 2015. En el IEM seguimos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Y seguimos platicando entre todos de esta Secretaría del Tiempo, Secretaría de Estado, además, para el tiempo libre en nuestro país. Una de las preguntas, las personas, nos decías, bueno, es que hay muchos grados de participación ciudadana y se invita, por ejemplo, en España, a la gente que participe y que se entere y que participe en talleres. Francia, en Italia. En Francia, en Italia, nos decías con Berlusconi, en fin. El caso es que la gente realmente aquí en México, ¿crees que pudiera participar en una situación de esta naturaleza cuando lo que quiere la gente es descansar o a lo mejor irse a caminar o a lo mejor sí ver un programa de televisión o a lo mejor ponerse a leer un rato, en fin, hacer otras cosas, jugar un futbolito? Sí, yo le veo mucho futuro porque el punto es muy amplio, Lupita, ¿no? Un poco lo que te comentaba. Igual si lo haces ver desde ese punto de vista parecería que no, pero como yo te decía, ¿qué tal si a ti te gusta la repostería, si a ti te gusta la cocina o si a ti te gusta, por ejemplo, alguna actividad como hobby de cuestión de carpintería, de electricidad? Y yo te invito a que en estas políticas públicas tú realices estas actividades y tú en tu tiempo libre vas y las haces por placer, pero si además eso después te puede generar un ingreso, entonces ya la perspectiva cambia a como tú me la pusiste, porque entonces ellos se divierten haciendo lo que ellos quieren hacer y además generan ingresos. Claro. Entonces, la perspectiva, la idea cambia, ¿no? La idea cambia, así es, la idea cambia y es muy amplia para manejarla, así es. Ahora, el sustento legal, porque yo veía aquí que bueno, tienes muy bien estructurado el libro, pero en uno de los puntos es el sustento legal para esta secretaría. ¿Cómo está definido? ¿Cómo está argumentado? Sí, mira, este es un punto muy interesante que se desarrolla en todo el capítulo 5 y empieza primero por la parte de Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos obliga a los países suscritos a que el tiempo libre y la recreación se contemplen. Y si tú suscribes ese tratado, estás obligado a eso, empezando por ahí, que es un mecanismo internacional. Dos, artículo 3º constitucional. El artículo 3º constitucional nos habla de que todo mexicano tiene al derecho al desarrollo integral. Y en el desarrollo integral, evidentemente, entra la cultura y el tiempo libre. Y hay un aspecto al que voy a entrar, pero antes quiero decirte una cosa. No sé si tú recuerdas esta parte, en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, en sus enmiendas constitucionales, está la obligación del Estado de hacer feliz a sus ciudadanos. Eso viene en muchas constituciones. Ese es un punto que yo siento que en México da miedo tratar, es decir, pero la obligación en México, del Estado. Cuando entrevistas a las personas en algunas encuestas internacionales, incluso, que dicen los mexicanos, a pesar de todo, se califican como un pueblo feliz. Así es. Así es, y creo que lo ligaría con eso, ¿no? Bueno, te diría que viene después de esta parte de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, o sea, ahí viene fundamentado también la Ley de Fomento al Deporte y otros mecanismos jurídicos que vienen perfectamente establecidos sobre, inclusive viene al final un acuerdo de decreto presidencial por el cual se crearía la Secretaría, o sea, un ejercicio de cuál artículo se modificaría, que es el 135 constitucional, y viene el andamiaje jurídico perfectamente. Quiero decirte que en esta tesis que me asesoró en la parte jurídica es Héctor Fix Fierro, que acaba de terminar de ser el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Él fue el que me ayudó en la parte jurídica, el que se encargó de esa parte. Oye, ¿no será que nuestros amigos en estos momentos están diciendo, oye, qué ocioso este tema de la Secretaría de Estado para el tiempo libre, cuando tenemos otros pendientes, cuando hay cosas más importantes, a lo mejor el brindar educación,
el que haya, no sé, más empleo, el que se reduzca la violencia, el que se reduzca el crimen, en fin, ¿no es ocioso? Para nada, absolutamente no. Debería decir dos cosas primero. Mira, el estudio está perfectamente bien realizado. Te decía, mira, en la parte de administración pública me asesoró el doctor Omar Guerrero Orozco, que estás hablando de los SNI 3 más importantes. En la parte jurídica, Héctor Fix Fierro, que te decía que estaba en jurídicas. En la parte social, René Millán, que estaba en el Instituto de Investigaciones Sociales. Entonces, cuando la gente lea el libro, un joven, una ama de casa, lo va a entender. No es un libro complicado. Pero si lo agarra alguien técnico, digamos, un investigador, un doctor, va a ver la profesionalidad, lo bien escrito y metodológico que le está hecho. Las bases, ¿no? Sí, está mal que yo lo diga, pero en realidad tengo la seguridad porque lo hice, de saber que están ante un libro muy, muy bien hecho. Y no es ocioso, te voy a decir en qué en la medida. En gran parte donde tú puedes educar a la gente no es en el tiempo de trabajo, porque en el tiempo de trabajo es un tiempo que está enajenado, es un tiempo que tienes vendido. Sí. O sea, el tiempo libre es donde verdaderamente tú estás predispuesto para que esos valores te lleguen, ¿no? Es decir, empezando por el mismo concepto de cultura. ¿Qué es cultura? Cultura no son las bellas artes. Cultura es todo. Cultura es lo que estamos haciendo ahorita. Cultura es lo que a lo mejor yo voy a platicar a lo mejor con un taxista. Sí. Cultura es lo que me comenta un mesero. Cultura es todo. Entonces, empezando desde ese concepto, te podría decir que al contrario, la parte de tener mejores ciudadanos, de tener mejores políticos, de tener mejores profesionistas, mejores jóvenes, la puedes fomentar en ese espacio de tiempo libre. Lo que tienes que tratar de ver... ¿Pero por decreto podemos transformar esto? Claro que se puede. Inclusive ahí viene esa parte de qué artículo se modificaría, qué tendría que modificar el presidente, qué secretarías tendrían que hacer las modificaciones. Eso viene perfectamente delimitado en el capítulo 5. O sea, es un estudio bastante serio y, bueno, yo adelante, ¿no? Si desde el mismo presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, un gobernador o alguien está interesado en que la propuesta vaya seriamente, bueno, pues yo la conozco desde el fondo. ¿Cómo reaccionó la gente en la FIL, por ejemplo, cuando presentaste el libro? ¿Cuáles fueron las inquietudes, las preguntas? Bueno, mira, la gente está muy interesada y hay preguntas que se repiten. Mira, empezaría por dos partes. La gente me pregunta, si hubiera la realidad de que se pudiera crear esta Secretaría de Estado para el Tiempo Libre, ¿tú te aventarías a ser el secretario de Estado? Que es algo que yo no estaba acostumbrado a que me preguntaran, pero que me lo han venido preguntando, ¿no? Yo diría, sí, porque yo la creé. O sea, finalmente, ¿quién puede saber más del tema que yo que la hice, ¿no? Que tengo 10 años trabajando en el tema. La otra es que lo ven con muy buenos ojos. Antes de la FIL de Guadalajara lo había presentado aquí también en el Estado de México. Sí. Y las preguntas van siendo las mismas, ¿no? O sea, tienen ellos en el sentido de cómo ayudaría esto, por ejemplo, a la paz social en México, ¿no? ¿Cómo contribuiría a tu propuesta, ¿no? Y entonces es lo que yo comento. Bueno, finalmente, si tú logras que los jóvenes, las personas se encaminen. Que es parte de lo que hemos estado platicando. Vas a hacer que el nivel, digamos, baje. Y ha tenido una muy buena recepción. Te digo, yo lo veo en los medios de comunicación masivos. Le decía al licenciado Asael Delgado, quien amablemente forma parte de la producción de este programa, me invitó, le decía, bueno, es que no puedo creer que en un mes tenga 2 entrevistas de radio, prensa y televisión, porque está causando... O sea, sí está moviendo, sí está llamando la atención. Así es. Cuando yo lo llevé a Fundación Telmex con Carlos Slim, igual cuando subí con la persona que me recibió y platicaron conmigo, una cosa que quizá a lo mejor tú eres más inteligente que yo me podrás explicar, me decían, nada más dime tú, ¿qué quieres pedir al ingeniero Carlos Slim? ¿Necesitas dinero, recursos? Yo decía, no, lo único que quiero es que nos sentemos media hora porque él tiene una propuesta, yo tengo otra distinta, los dos con una propuesta, nadie se va a pedir nada a nadie, que nos sentemos a platicar y ver cómo cuadrar en qué podemos ayudar, en cierto sentido, a México. Fíjate que se me viene a la mente en estos momentos el tema de Salvarcar, Villas de Salvarcar. ¿Te acordarás cuando la situación de violencia tan grave que se llevó a cabo, mataron a algunos muchachos, en fin? Y empezaron a hablar del tejido social, de cómo cambiar, de cómo modificar. Y ahí hay una experiencia muy interesante. No, es que es eso. La Secretaría de Estado para el Tiempo Libre lo que procura es eso. El tejido social para tu auditorio. ¿Qué es el tejido social? Es la forma en que convivimos. O sea, ¿cómo quieres crear tú una nación mucho más estable? Pues mediante el tejido social. Mediante el trabajo no lo vas a lograr. Claro. Mediante las disputas políticas no lo vas a lograr. Lo vas a lograr en esos espacios donde pueden ser el patio de la escuela, el patio de recreo, la parte, digamos, en un evento cultural, que es donde tú estás tranquilo y estás en actividades afines, en la mesa, en tu tiempo libre con la familia, platicando. A lo que me refiero es que en México quizá... Pero esa no es una tradición en nuestro país, que siempre platicamos con la familia, que llegamos del trabajo y que siempre estamos preguntándonos cómo te fue, cómo estás.
No sé, creo que esto ha cambiado. Mira, hace poco en uno de mis Decías grupos... la revolución tecnológica, en ¿no? uno de mis grupos de licenciatura decía, ¿quién hace un mes preguntaba yo, 3 semanas, ¿quién en su mesa el domingo platicó de Ayotzinapa? Y era un mutis total. O sea, en mi grupo nadie había hablado de eso. ¿Por qué? Porque era algo que causaba dolor, pena, molestia, miedo, inseguridad. Preferían no tocarlo. Claro. El tema se empezó a tocar cuando el asunto se fue enconando más. Pero eso es a lo que me refiero, ¿no? Hasta en esos espacios, esta falta, digamos, de propuestas han hecho que ya prefieras mejor no hablar ni del tema porque te quieras saltar a otra cosa. Claro. Entonces, este es un asunto verdaderamente muy serio que yo invito a tu auditorio a que lea el libro porque se va a encontrar con algo, con una propuesta seria, tanto para gobernantes, personas no especializadas, de algo que tiene que ver con que el siglo XXI nos cae encima y hay que estar listos para ello. Me gustaría conocer las experiencias en otros países. Así es. Pero si te parece bien, vamos a los contextos y ahorita regresamos con eso. Sí, Lupita. Gracias. Desde mi punto de vista, es un gran reto como el gran marco general para esta consolidación de la democracia en nuestro país. Eso tiene que ver con el modelo económico que impera, o lo diría de otra forma, no logramos una consolidación democrática en tanto el modelo que impera actualmente, que es el modelo neoliberal, realmente ha polarizado a la sociedad mexicana. Mientras prevalezca esta polarización social, hay una gran dificultad, o esa es la gran dificultad, para consolidar la democracia, porque entonces tenemos y seguiremos teniendo una gran mayoría de mexicanos no informados lo suficientemente, porque no tienen las mismas oportunidades para informarse, para incorporarse a las oportunidades muy limitadas de educación, de inserción laboral, de inserción al desarrollo personal y a la potencialidad de sus capacidades humanas, precisamente porque están muy limitadas estas personas, muchos millones de mexicanos, en este sentido. Entonces, quizá conviene repensar y replantear esta conveniencia de hacer un alto y de replantear una posibilidad diferente de un modelo no excluyente, de un modelo no bipolar en términos sociales, y creo que ese es un gran reto y requiere no solamente de la voluntad política, sino también de la voluntad y la capacidad social para hacer un alto en el camino y reorientar esta política económica, este modelo que impera en nuestro país, porque cada pueblo tiene el gobierno que merece. Y en ese sentido, los ciudadanos tenemos que hablar, tenemos que manifestar nuestros derechos, reclamarlos, manifestar nuestras inconformidades y hacer eco en todo lo que como ciudadanos realmente nos afecta. Pero eso puede ser teniendo el derecho a la información, a la educación, a la cultura y a todas las otras posibilidades de desarrollo social. El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 18 años de vida institucional y seguirá trabajando con el apoyo de la ciudadanía mexiquense. Una vez más, inicia un proceso electoral para elegir diputados locales y ayuntamientos el 7 de junio de 2015. En el IEM seguimos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM.
Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Seguimos entre todos y nos quedábamos con este asunto ahí en la mesa, pero ya que regresamos te lo pregunto de nuevo. El tema de la experiencia en otros países, ¿cómo ha sido? Fíjate que es un tema muy importante que trata un capítulo también en especial. Tuve la gran oportunidad, y quiero compartirlo con tu auditorio, de revisar los 5 continentes, Lupita. ¿Cómo les había ido tratando de institucionalizar propuestas de este tipo? Y ahí es donde yo contestaría tu pregunta, porque en realidad sí, a diferencia de la entrevista pasada, ahora sí, como dices tú, hoy sí fuiste mucho más inquisitiva en cuanto a la propuesta. Mira, esto les ha funcionado muy bien en Estados Unidos y Canadá. Pero tú me dirías, es obvio, son países de primer mundo. Claro. Pero déjame decirte, por ejemplo, que revisé lo que hicieron en Asia y lo que hicieron en África. Y ahí sí que, ahora sí que no me podrás decir te puedo discutir. que la realidad es muy distinta. Y sin embargo, hicieron ejemplos muy buenos, llegaron a tener ministerios inclusive, ¿no? Quiero decirte que esta Secretaría de Estado ya existió en Francia, hubo una Secretaría de Estado en el tiempo libre en Francia. De hecho, empiezas el libro con este Empiezo ejemplo. con ese ejemplo. Y después, bueno, en todas las partes del mundo se ha ido evaluando, ¿no? Y han tenido desde diversos niveles, desde comités de organización ciudadana hasta pasar a direcciones generales, subsecretarías, hasta secretarías de Estado. O sea, tienen en diversos niveles lo hicieron. Pero a todos les ha arrojado resultados muy buenos y todo el mundo lo ha contemplado en su teoría. Ahora, no es algo nuevo. Déjame decirte que cuando uno revisa a los griegos, entre las 4 partes más importantes que decían que un gobierno debía tener, tenía que ver con el tiempo libre. Una de las 4 era el tiempo libre. Algo muy interesante también saliendo un poquito, otra de las 4 áreas importantes era un apartado especial para ver, digamos, la atención a las mujeres. La otra era gobierno, ¿no? Y una sola era para el tiempo libre, para que te des cuenta de la importancia en toda la vida que se ha tenido de esto, ¿no? Y si los ejemplos internacionales han sido muy exitosos y muy importantes, aún en África. ¿Han transformado la vida de las comunidades? Así es. Y las han transformado desde el punto de vista de valores. Es decir, cuando a ti lo que te importa solamente es el dinero, entonces evidentemente vas hacia una calidad de vida mala. Porque entonces eres, por ganar 1,000 pesos más, eres capaz de saltarte tu comida. Claro. Y mal alimentarte, eres capaz de llegar tarde. O de otras cosas peores. O de otras cosas peores. Entonces, pasa por ahí, por esta idea en realidad, ¿qué es lo que es realmente importante en la vida? Cuando tú reseñas nuevamente los valores, lo básico, lo esencial, que así se va esta Secretaría de Estado. ¿Entendido valores como cuáles valores? Sí, por ejemplo, respeto, igualdad, fraternidad. Todo este tipo de cosas hace que en un momento dado tú quieras formar parte del tejido social, como te repito, que en lugar de estar haciendo, digamos, mucho más para... O sea, imagínate tú un joven que de repente dice, no, es que yo quiero ahorrar todo mi dinero porque le quiero poner bocinas y luces a mis coches, que no está mal. Pero algo está pasando también cuando a lo mejor con ese dinero a lo mejor el joven podría conocer experiencias en otras partes del mundo, viajar, abrirse la mente y darse cuenta que las cuestiones materiales no son las que te hacen feliz, porque en el fondo de esta situación, finalmente... Porque es por lo que estamos aquí. O sea, para ser felices, ¿no? Por una calidad de vida buena y para ser felices. Como dirían por ahí algunas ideologías, estamos aquí para ser felices. Déjame decirte, tuve la oportunidad de platicar con Marta Lagos, la directora del Latinobarómetro, hace 2 meses. Y decía algo que me llama mucho la atención y ahí hay que decidir entonces, ¿no? Porque, ¿qué tipo de país y de Estado queremos? Seguramente nosotros no tenemos el ideal alemán ni japonés de vida y es válido porque somos mexicanos. Y decía eso en Latinobarómetro. Curiosamente, ciertos países como México presentan un índice, digamos, de bienestar y de felicidad mucho más alto. Que decíamos hace unos momentos, ¿no? Cuando hay encuestas, México sale muy bien calificado. La gente en México dice que es feliz. Yo preguntaría eso y me atrevería, ahorita se me vino a la mente comentarte eso. Yo le preguntaría entonces a México, ¿qué queremos como mexicanos, no? Avanzar 1 o 2 lugares más en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, y pasar del nivel 17 al nivel 14, o una Secretaría de Estado para el tiempo libre en México. ¿Qué nos arroja más felicidad y más calidad de vida? ¿Subir en los niveles del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OCDE? No lo sé. O sea, ¿qué queremos los mexicanos? Esa es la gran pregunta que nos debemos de hacer.
¿Qué es lo que queremos? Y bueno, si se decide que lo que se quiere es seguir subiendo en los peldaños económicos, vámonos hacia ese camino. Si lo que queremos... Pero decías que eso no es la solución, porque eso destruye la sociedad. El tejido social, el tejido social, porque entonces lo que hago contigo es competir. Claro. Y entonces parto desde esta idea que también, finalmente, entonces yo ya no me uno contigo. Ese es un poco el problema que encuentras. No sabemos trabajar en equipo por eso, porque somos una sociedad netamente individualista, por el modelo en el que vivimos. O sea, del cangrejo, ¿no? Así que es, te jalo porque yo tengo que subir pero primero. ya nos está pasando factura. Exacto. Las cosas desafortunadas que estamos viviendo nos están pasando factura. Yo quisiera agregar una idea que no quería decirla porque a mí me duele y me pega como mexicano, pero lo voy a compartir porque tienes razón tú, Lupita, en el sentido de decir un poco la situación que está adoleciendo. Decía, vuelvo al tema de Pérez Reverte, decía, yo hace 10 años, antes de sacar, pues estaba escribiendo la novela, cuando yo me di cuenta, La Reina del Sur. Dice, sí, así lo es, La Reina del Sur. Cuando yo iba en las calles de México y se acercaba un limpiaparabrisas o alguien que me limpiaba una llanta, y yo le daba un peso, y además de que solamente le daba un peso a esta persona que por lavarme la llanta, aparte después él me decía, muchas gracias, patrón, pero con una mirada de odio, de revanchismo, de venganza, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando estas personas en un momento dado ya tenían una pistola en la mano? Claro. Decía Pérez Reverte, lo que pasaba es que decía, ¿ahora quién es el patrón? Exacto. Ahora quién es el patrón. Eso se preveía, es que y lo veía hay mucha él. Desigualdad, ¿no? Exacto, él lo preveía. Entonces, yo veo una situación así, de prospectiva, que en otra área, que no es la que él comenta, puede ayudar muchísimo a una Secretaría de Estado para el Tiempo Libre, y yo apelo, a que empecemos a trabajar y no hagamos de esto un asunto... ¿No estaríamos generando más burocracia? No. En algo que no serviría. No, porque era lo que te comentaba yo. Esta idea es de que lo que está disperso en muchas secretarías se congregue en una sola, y precisamente lo que evita, y viene en el libro... O sea, que le dé coordinación a lo que ya tenemos. Sí, que le dé coordinación y que además disminuya muchos de los recursos y del personal que a lo mejor se tiene, y que enfoques todos los esfuerzos en una sola Secretaría de Estado con una política integral en materia de tiempo libre en México que ataque estas 4 áreas y haga eficaz y eficiente estas áreas, y que se vean reflejadas en políticas públicas en beneficio de la población y básicamente para niños, jóvenes y personas de la tercera edad, que es hacia donde va enfocado. Te quiero preguntar sobre un dato que tengo aquí de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que ya mencionabas hace unos momentos, que declaró que el aumento de horas libres en todos los países del mundo se ocuparía en lo que terminó como educación continua, espacio en el que se fomentaría la participación ciudadana. ¿Ahí qué? Así es. Mira, estaba en ese momento al frente de la OCDE Donald Johnston. Estaba a principios del siglo XXI, y él mismo fue el que declaró esto, estando al frente de la OCDE, que las horas inevitablemente laborales iban a reducirse, y que esas horas que se iban a reducir se iban a ocupar en educación continua, que no es educación formal, o sea, no es ir a la primaria o la universidad, es esta educación que cuando tú terminaste de estudiar algún grado académico, tú te sigues preparando. Y te sigues preparando en lo que a ti te gusta, como lo que te comentaba, electricidad, carpintería, repostería, pintura, lo que tú quieras. Y eso te reformaba. Y esa misma educación continua fortalecía la parte de cultura. Y en esa cultura tú te convertías en un ciudadano. ¿Cómo te conviertes en un ciudadano? Cuando conoces este engranaje y te permite en un momento dado decir, bueno, no estoy de acuerdo en la dirección en la que va el Estado, a mi representante propongo esto, porque es de lo que se trata, no que solamente los gobernantes lo hagan, sino que en conjunto hagamos un tejido social entre todos y vayamos juntos caminando. Y eso la OECD lo preveía, ¿no? Y Donald Johnston, siendo el cabeza de la OCDE, lo comentaba. Van a reducirse inevitablemente en el mundo las horas laborales, y esos espacios se van a ocupar para cultura. Y dentro de esa cultura puedes fomentar la cultura política. Ahora, ¿cómo ha sido recibida cuando presentas, cuando planteas esta posibilidad de una Secretaría de Estado para el Tiempo Libre? No te dicen, oye, esto no va a funcionar, oye, esto sí está realmente interesante. Por ejemplo, ¿te has reunido con algunas autoridades, con alguien que esté en el gobierno y que te diga, sí, lo quiero? Y aprovecho, y es muy buen espacio para comentártelo. Ahora te comento que fui con Carlos Slim, entonces fuimos con la Fundación Telmex, esperamos que la reunión con el ingeniero se haga en corto plazo, lo más pronto que se pueda, una reunión de 30 minutos para platicar. En su momento, cuando yo estaba realizando mis estudios de doctorado, lo traté de proponer a Clara Hudisman, que en ese entonces era la secretaria de Desarrollo Social, y después me la encontré los dos juntos en un evento, como tú y yo, en un evento académico, y le comenté, te llevé la propuesta, pero como en México, y eso lo debemos de decir y se debe de acabar, salió el secretario particular a decirme que bueno, que pues ella no podía recibirme, que lo platicara con él, y yo le dije, mira, un trabajo de tantos años,
te respeto tu jerarquía, pero lo quisiera hablar con la secretaria. Después, cuando vi a Clara Judisman en persona, me dijo, ¿quieres que te diga la verdad? Nunca me dijeron que llegaste tú con la propuesta. Eso pasa en México, es una realidad, muchos se van a ver identificados con el ejemplo que acabo de decir, ¿no? Y Clara me dice, oye, si es que no lo puedo creer. Y me dice, Clara, acércamela ahorita que tenías tus oficinas, no sé si la siga teniendo en lo más de Chapultepec. Pero bueno, en ese momento Clara Judisman ya no tenía, digamos, el engranaje de gobierno, claro, ¿no? Y ahora me lo han preguntado, si el presidente de la República o el jefe de gobierno de la Ciudad de México te invitaran a crear la secretaría, ¿lo harías? Y bueno, evidentemente... ¿Tú estás convencido de que esto podía transformar al país? No solamente estoy convencido, es algo inevitable. O sea, no creo que es algo que vaya a ser inevitable. ¿Qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué pasa si no se aterriza esta Secretaría de Estado para el Tiempo Libre? Si no se aterriza esta Secretaría de Estado del Tiempo Libre, tendremos básicamente más problemas de delincuencia, mucho más mexicanos frustrados, porque debo decirle que me parece que en México hay un nivel de frustración tremendo en los mexicanos. Y además de ellos, el tiempo nos va a comer y los problemas sociales se van a ir haciendo como una olla de presión todavía más fuerte, ¿no? Lo que va a pasar es que también si no se crea esta Secretaría de Estado para el Tiempo Libre, México pagará el costo de no entender el mundo globalizador en el que vivimos, ¿no? Esta idea de que alguien desde su computadora ya no necesita ir al trabajo, desde ahí lo puede hacer y que le quedan espacios de tiempo libre. Esta idea de reconfiguración de que ya no se necesita todo el personal para ciertas actividades y evidentemente deshogaron espacios también. Es decir, el gran problema, creo yo, de México, por lo menos de mi perspectiva, es que no se ha entendido el momento histórico por el que estamos pasando. En su momento fue la revolución industrial, hoy es la revolución tecnológica y eso ha modificado completamente la forma de vivir la vida y México no se ha insertado todavía en ello. ¿Cuánto tiempo llevaría la instrumentación de esta secretaría? Te voy a ser honesto, mira, aún siendo yo licenciado en Derecho, maestro en Administración Pública y doctor en Ciencias Políticas y Sociales, depende de la buena voluntad del gobierno. Lo que se hace de aquí es que de algunas partes de algunas secretarías de Estado, mediante una modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se modifican algunas de las funciones que tendrían, por ejemplo, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Turismo. Entonces, se modificarían y se harían en un solo engranaje. Esto se hace mediante un decreto en el Diario Oficial de la Federación. Pero se tendría que hacer un estudio bastante bien hecho y serio para ver cómo se acomoda eso. Y eso tendría que hacerse ya en la práctica. Desconozco, aún siendo especialista en la materia, qué tanto tiempo podría llevar realmente para hacer algo bien hecho. Desde mi perspectiva, con disposición, evidentemente, del jefe del Ejecutivo, yo pienso que esto con un buen estudio podría ser una cuestión de entre 4 y 6 meses, más o menos, para estructurar bien la idea. Es rapidísimo, ¿no? Así es. Oye, ¿y la calidad de vida de las personas en qué tiempo cambiaría? Porque la estructuración a lo mejor en 6 meses es rapidísimo, pero lo otro, el impacto... Es gradual y es muy viable, es decir, es conforme se fueran emitiendo las políticas públicas, pero tampoco se necesita esperar, es muy de momento. Mira, alguien en la FIL me comentó, bueno, ¿y esto no está peleado con el sector privado, por ejemplo? Y yo diría que no, le preguntaba, les decía yo en la FIL de Guadalajara. Con todo respeto para la gente de la FIL, ¿tú crees que lo de la FIL no es un negocio? ¿Ves a toda esta gente en sábado y domingo viniendo, no sé, con una pistola o un cuchillo atrás? Lo están haciendo en su tiempo libre y el número de ventas que está generando... Y es gozoso, ¿no? Es un acto... Es gozoso, y además están comprando libros para leer. Te encuentras a gente que no tiene muchos ingresos y que compra hasta para todo el año lo que va a leer. Sí. ¿Y tú crees que no les ha resultado un negocio? O sea, esto también se puede hacer y el libro habla de eso. Cómo involucrar a la iniciativa privada en la creación de esta Secretaría de Estado. Esta idea donde se parten los cuadrantes y la idea es que finalmente ganemos todos, ¿no? De ganar, ¿no? En este esquema se trata de ganar. Pues nos quedamos con esta reflexión. Edgar, muchas gracias. Muchas gracias, Lupita. Que tengas muy buena noche y gracias por estar una vez más aquí con nosotros entre todos. Muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Le deseo que tenga muy buena semana, muy buena noche de lunes, que la pase usted muy bien.